En vivo y en directo, Mentiras Verdaderas, noche de jueves a través de las pantallas de la red. Y fue el 10 de agosto pasado cuando la presidenta Bachelet firmó el nuevo proyecto de ley para modificar nuestro actual sistema de pensiones. ¿Por qué es importante modificarlo? ¿En qué consisten los 3 proyectos de ley presentados? ¿Cuáles son los juicios y el análisis? Hoy día en Mentiras Verdaderas, todo eso y mucho más junto a Gino Lorenzini, magíster en finanzas y creador de Felices y Forrados. Gino, bienvenido a nuestro programa una vez más. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Muy bien, porque hoy día vamos a aclarar muchas dudas. Es un tema árido, que para muchos puede ser difícil de entender, pero lo vamos a hacer lo más didáctico posible porque es un tema que nos convoca y nos preocupa a todos como chilenos. Quiero partir por una pregunta que es básica y fundamental, Gino. ¿Por qué es necesario modificar nuestro actual sistema de pensiones más allá del clamor social, del movimiento No Más AFP? En concreto, ¿por qué, en frío, ¿no? ¿Por qué hay que modificar nuestro actual modelo? A ver, el diagnóstico de la Comisión Bravo dice que 7 de cada 10 chilenos no está contento con el sistema de pensiones actual. Ese es un dato muy duro, que una gran mayoría de la población sienta que este sistema no les sirve. El descontento no es un capricho, estamos hablando de pensiones de hambre en muchos casos. Exactamente, es decir, la pensión promedio, depende cómo se mida, pero está en torno a 190.000 pesos. Entonces, cuando un sistema de pensiones te entrega una pensión que está muy por debajo del sueldo mínimo, claramente que eso genera mayor descontento. Obviamente que pueden haber muchas causas de ese problema, pero las personas dicen, a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es tener una buena pensión, y la gente no está recibiendo buenas pensiones, y por eso hay una enorme frustración en muchos chilenos, más de 1 millón de chilenos que están jubilados con una pensión relativamente muy baja, que no le alcanza para el transporte público, para comprar los remedios. Entonces hay abuelitos que van a recoger lo que queda de la feria. Es decir, es un trato muy inhumano, y por eso el fin de un sistema de pensiones debería ser entregar buenas pensiones. Exacto, y darle dignidad a nuestros abuelos, a nuestros viejos. Finalmente, en la ruta vamos todos para allá. Fuimos a conversar con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y nos respondió la misma pregunta. ¿Por qué es necesario, ministro, cambiar el actual sistema de pensiones? Mira. En el fondo tenemos el pilar solidario y eso funciona, y hay que ir poniendo más plata ahí gradualmente, pero 10% de cotización en la AFP no da para poder generar buenas pensiones, y por lo tanto tenemos que aumentar el ahorro, pero para que madure ese ahorro demora mucho. Entonces también tenemos que hacer otras cosas que ayuden a los que ya se retiraron hoy día de AFP, y varios que se van a estar retirando en los próximos par de décadas, que no alcanzan a ahorrar suficiente. Y toda esta estructura que hemos armado en este proyecto de ley justamente permite eso, permite ahorrar para el largo plazo, pero también permite mejores pensiones luego. ¿Estará de acuerdo Gino Lorenzini con las palabras del ministro? Se lo preguntamos en breves instantes. Cuando el país no crece, Bicapitals es cuando aparece. Yo ya te he contado. De bicapitals.com, con ellos harás que las ventas de tu empresa despeguen así, sin límites. Bicapitals.com es el socio estratégico del que todo el mundo ya está hablando. Entras a bicapitals.com, agendas una reunión y un experto te asesora en la planificación de tu estrategia de medios publicitarios e incluso el financiamiento de tu campaña. Así tu empresa va a ser reconocida y tus ventas van a despegar sin límites. Entras ahora mismo a bicapitals.com y te preparas para el despegue. Bicapitals.com, ventas sin límites. ¿Qué le responde Gino Lorenzini al ministro Valdés? A ver, ¿estás de acuerdo con la posición del ministro en torno a por qué es necesaria esta reforma? Con el ministro hemos tenido varios roces. Nosotros hace 1 año atrás tuvimos una reunión con la presidenta Bachelet, donde estaba el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y la ministra del Trabajo en ese entonces, Jimena Rincón. Y nuestras propuestas fueron bien claras. Ni siquiera nos respondieron. Es decir, el ministro ni siquiera evaluó. Puede que la rechace, está bien, pero ni siquiera nos llegó una respuesta oficial después de 1 año en decir, ¿sabes qué? Evaluamos técnicamente sus propuestas y no son viables. Nunca llegó una respuesta. Por lo tanto, al final, que por ejemplo él dice, no, que vamos a mejorar las pensiones hoy.
¿Sabes cuál es el factor más importante para mejorar las pensiones? La rentabilidad. Solo 3 puntos de rentabilidad podrían hacer que hoy las pensiones suban un 50%. ¿Cómo mejoramos la rentabilidad? Cambiando los incentivos, que fue la propuesta principal, que es, presidenta, yo se lo dije hace un año, devolvamos la ley a 1998, le devolvemos el riesgo de pérdida a las AFP, todos regresamos hacia el fondo C, que era el único que existía en ese momento. Deja de existir Felices y Forrados, es decir, estoy poniendo mi emprendimiento en pos del bien común, pero ganaríamos 10 millones de trabajadores que nunca más perderíamos un peso. Hay que entender que en la crisis del 2008 los chilenos perdieron un 40% del ahorro. Entonces, ¿esto cómo lo explico en sencillo? ¿Un 40% del ahorro del año 2008? Claro, entonces, acá tenemos un auto, hablando, por ejemplo, del Mercedes-Benz que dijo De José Piñera, pero el Mercedes-Benz está perdiendo benzina. ¿Tú, Ignacio, le pondrías más benzina al auto si está perdiendo? Si hay filtración, no. Habría que mandar a arreglar el auto primero. Por supuesto, habría que mandar a arreglar el auto. ¿Y cómo se arregla el auto? Devolviéndole las pérdidas a las AFP. Regresamos todo hacia el fondo C, se termina Felices y Forrados, pero con eso se mejoran las rentabilidades porque en 2 décadas las AFP nunca perdieron un peso. Porque si perdían, tenían que meterse la mano al bolsillo y pagarte toda la diferencia, toda la pérdida. Entonces, eso era el corazón, es decir, lo más importante es la rentabilidad. El obligarnos a aumentar el ahorro no va a tener un impacto, déjenme decirles con todo respeto, no va a tener un impacto en las pensiones. Entonces, el ministro equivocó el camino en vez de lograr un acuerdo que, imagínate, deja de existir mi empresa, pero que los chilenos nunca más perdamos. Es tan difícil doblarle la mano a la AFP, ministro, es tan difícil venir y lograr que de una vez por todas le devolvamos las pérdidas a la AFP, que funcionaron muy bien por 2 décadas, nunca tuvieron pérdidas, ganaban hasta 50% al año. 50% al año, porque tenían los incentivos correctos. Ahora me dicen, no, Gino, si las AFP rentan perfecto. Yo tengo un contraejemplo. El año pasado, el Fondo A en Chile perdió un menos 1%. Y en Perú, con la misma regla, con el mismo sistema, ganaron un 7%. ¿Cómo es eso posible? Porque tienen los incentivos claros. Si este es un problema de incentivos, las AFP no le interesa ganar o perder, le interesa que todas ganen lo mismo y que todas pierdan lo mismo porque de esa forma no compensan. Y lo que necesitábamos era una AFP estatal que compitiera con multifondos y a través de la competencia la gente libremente, ¿sabes qué? Me gusta la AFP estatal, me cambio. O ¿sabes qué? No me gustó la AFP estatal, regreso. Pero acá está creando una entidad que es anticompetencia, es decir, un CAC, que es un Consejo de Ahorro Colectivo, en el cual te van a obligar el 5% a que te lo administre Pero ¿y qué pasa si pierde? Le están dando rango constitucional, por lo tanto, si pierde en una futura crisis, nadie le va a poder hacer nada, nadie lo va a poder fiscalizar, ni los diputados, ni el Contralor. Entonces están creando una entidad realmente con demasiado poder. Gino Lorenzini, vamos a entrar en materia porque hay 3 proyectos de ley. El primero es el del nuevo ahorro colectivo. El segundo es el Consejo de Ahorro Colectivo. Y en tercer lugar, y no menos importante, es modificar el marco regulatorio de las AFP. Fuimos donde el ministro de Hacienda y le preguntamos en qué consiste este nuevo ahorro colectivo. Esto nos dijo, miren. ¿Por qué lo llamamos nuevo ahorro colectivo? Porque tiene un componente de ahorro muy importante. Nosotros no podemos pensar que podemos financiar pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin entrar en problemas, si no ahorramos. Y por lo tanto, una buena parte de este 5% extra que va a pagar el empleador se va a ahorrar. Pero hay una parte que vamos a usar para ayudar a las mujeres y otra parte que vamos a usar para ayudar a los ya pensionados y a los que están por pensionarse del sistema de AFP. A ver, es interesante esta figura del ahorro colectivo. Se habla que el foco está puesto en las mujeres, en la clase media. Está financiado
el financiamiento está a cargo de las cotizaciones de los empleadores en caso de trabajadores dependientes y en manos del trabajador cuando se trata de un laburante independiente. Esto es el titular, el marco general. Entremos en materia. ¿Qué te parece este ahorro colectivo? Y expliquémoslo en más detalle. ¿En qué consiste? A ver, lo que está proponiendo el gobierno es, actualmente ya estamos ahorrando un 10% en la AFP, aumentemos el ahorro, es decir, el sistema no ha funcionado bien y los que nos tenemos que meter la mano al bolsillo somos los trabajadores. Entonces, nos están obligando a ahorrar un 5% adicional. O sea, en resumen, hay que meterle más plata al sistema. Según la visión del ministro, que claramente no compartimos. Y en ese caso, de poner este 5% adicional, un 3% se iría a una cuenta de capitalización individual, como es en la AFP, es decir, es mi ahorro, y hay un 2% que sería un componente solidario. Este componente solidario, que es importante porque las pensiones uno no puede dejar a gente que esté viviendo con lo mínimo. En eso uno tiene un componente que puede ser importante, pero este componente solidario, el problema es que lo está administrando esta entidad, que van a ser 7 expertos, pero que van a trabajar part-time. ¿Te parece que manejar un 30% del ahorro de los chilenos en personas que pueden trabajar en un banco, en una AFP y en esta entidad estatal es algo muy raro? Y lo peor, insisto, es que se le está dando rango constitucional en el cual ni la Contraloría ni los diputados podrían fiscalizarlo. ¿Cuál sería el cuál sería el peligro de este trabajador part-time? A ver, vamos a la realidad. Pongámonos el parche antes de la herida. No, es que vamos a la realidad. Hoy nos obligan a ahorrar un 10% de nuestro sueldo y un poco más con todos los costos. Tú sabes que hay un estudio de la Universidad de Chile que dice que en 30 años solo 4 de cada 10 chilenos están ahorrando 30 años y el resto tiene enormes lagunas. 4 de cada 10. Claro, entonces hay 6 de cada 10 que no están ahorrando de forma constante. O sea, no llegamos ni a la mitad, digamos. Claro, entonces, ¿qué va a ocurrir? Si yo subo del 10 al 15, va a tener serios efectos en la economía. ¿Y a quién va a perjudicar? Al trabajador de menor ingreso, que probablemente el empleador le va a decir, sabes que no te puedo subir el 5, pero quieres trabajar en negro, sin contrato, sin imposiciones, te pago un poquito más, la persona por un poco más de plata la va a recibir, pero no va a ahorrar ni un solo peso. El foco, el problema del sistema de pensiones son estas lagunas. Y si yo obligo a ahorrar más, la gente va a ahorrar menos. Y no tan solo eso, sus mismos estudios del Ministerio de Hacienda dan una cifra que puede ser terrorífica. 396.000 nuevos desempleados por efecto del costo de esta reforma. Y lo explico en sencillo. Si hay una pyme que está al 3 y al 4 con mucho esfuerzo y tiene 20 trabajadores, si le aumenta el costo un 5%, ¿qué va a hacer? De los 20 va a despedir a 1. Y por eso se generarían estos casi 400.000 desempleados. ¿De qué me sirve que 400.000 personas no estén ahorrando constantemente? Entonces vamos a generar mayor diferencia entre las personas de alto ingreso con las personas de bajo ingreso. Y las personas de bajo ingreso no van a ahorrar de buena forma. Gino, el segundo proyecto de ley es justamente lo que estamos hablando, la creación de este Consejo de Ahorro Colectivo. ¿En qué consiste? El ministro Valdés responde en mentiras verdaderas. Va a haber un consejo, el Consejo del Ahorro Colectivo, que es una institución profesional de alta autonomía, hemos dicho parecida al Banco Central en el modelo que estamos pensando, va a decidir por nosotros. Igual como el Banco Central maneja, por ejemplo, las reservas internacionales de Chile, el Consejo de Ahorro Colectivo va a poder manejar fondos algo distintos dependiendo de la edad de personas. Aprovecha la instancia para hablar de la reforma del modelo de AFP. Le acabamos de hacer una nueva pregunta al ministro Rodrigo Valdés, el titular de Hacienda, y que tiene que ver con la creación de este Consejo de Ahorro Colectivo. Ahí está la explicación del ministro. Seguimos indagando según las palabras de Gino Lorenzini. A ver, un sistema tiene que tener componentes de libertad
y componentes de competencia. Porque finalmente el factor más importante en que te mejoren a ti la pensión hoy es la rentabilidad. Entonces, ¿cómo mejoramos la rentabilidad? Con competencia. Entonces yo le pregunto al ministro por qué no creó una FP estatal que compitiera y que la gente libremente decida que el 15% se vaya a la FP estatal o se vaya a una FP privada. ¿Por qué no le da competencia? ¿O le tiene miedo a las AFP? ¿O cree que puede rentar menos que la AFP? Entonces, eso es un tema crítico. ¿Por qué no lo hicieron así? Porque justamente tienen miedo a competir. O también hay especulaciones que era para dejarle tranquilo el 10% a las AFP, y así las AFP están felices con su tortita, y el Estado se lleva esta nueva tortita. Entonces al final se están repartiendo el dinero de tuyo, de todos los trabajadores, y no están pensando en mejorar realmente el sistema. Si eso es lo más dramático. Yo le hice una propuesta solidaria a Rodrigo Valdés. Una propuesta que, sin gastar dinero, porque el CAC cuesta 155 millones de dólares y ni siquiera va a competir. Es decir, tiene un enorme costo para el país y no van a competir. Entonces, Gino, dame un segundo, hacemos una breve pausa y seguimos discutiendo sobre este proyecto de ley que pretende reformar, modificar nuestro actual sistema de pensiones. Tenemos más preguntas además que responde el ministro Valdés para nuestro programa. Breve alto, seguimos con más, no te vayas. Antes del corte nos preguntábamos en qué consiste el Consejo de Ahorro Colectivo que se propone constituirse como un organismo público y autónomo. ¿Qué lectura hace Gino Lorenzini? Se lo preguntamos a esta hora de la noche. A ver, lo que explicaba es que todo sistema tiene que tener libertad de elección, porque eso genera competencia y la competencia es sana porque puede mejorar la rentabilidad. Entonces, este Consejo de Ahorro Colectivo, donde se va a ir el 5%, finalmente yo no puedo moverlo entre esto o la AFP o que pueda mover mi 10% a la AFP para acá. O sea, tú señalas que no tiene la propuesta no promueve la competencia. No promueve la competencia. Y segundo, que se lo propusimos al ministro, este sistema necesita solidaridad. Hay una propuesta muy sencilla que no hace meterle la mano al bolsillo al Estado. ¿Por qué no me dejan a mí, como afiliado al sistema de AFP, y por favor, escuchen todos los candidatos presidenciales, que yo le presto dinero, por ejemplo, a mi madre? Si a mí me ha ido bien porque estudié, estoy trabajando, tengo buenos ingresos a la AFP, ¿por qué no le puedo prestar, por ejemplo, 10 millones de pesos a mi madre y que ella hoy suba la jubilación de 200 a 250 lucas o a 300 lucas? Y al momento de fallecer, como es un préstamo, automáticamente la AFP me lo devuelve. De esa forma, aprovechamos todo el ahorro que tenemos la gente joven, que se lo podríamos prestar a nuestros jubilados. Claro. Entonces, la solidaridad, a mí me enseñaron que parte por casa. ¿Por qué no me dejan a mí ayudar a mi papá, ayudar a mi mamá, ayudar a mi abuelo, a mi abuela? Porque ahí sería muy distinto el sistema, realmente sería más solidario. ¿Por qué no se atiende esa lógica? La verdad es que Lo que propone Gino parece ser bastante sensato, digamos. es sensato, no tiene costo para el Estado y incorporamos la solidaridad. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Porque finalmente digamos las cosas como son. Este 5% lo va a administrar un grupito de apitutados. Pues ni siquiera van a trabajar full time. Es decir, van a estar dedicados a esto y trabajar en la banca, trabajar en la AFP. De hecho, el CAC, hoy día el superintendente dijo un secreto. El CAC va a poder pasarle la plata no a la AFP, sino al que está arriba de la AFP. Por ejemplo, hoy día lo dijo el superintendente a Principal. Entonces, el show de que no un peso más para la AFP es mentira. Es mentira, por favor. ¿Ya hasta cuándo? Si llevamos 6 años en esto. No nos pasen gato por liebre, por favor, señor ministro. Es que es ridículo. Y yo invito a los parlamentarios de forma constructiva
de que, perfecto, legislen, pero hagamos primero una legislación con tiempo. La antigua reforma, la primera reforma de la presidenta Bachelet, que fue una reforma relativamente buena, se demoró 2 años y medio de discusión porque hay muchos detalles. Entonces, ¿cómo pretende este gobierno con elecciones sacarla en 7 meses así como así? Eso es irresponsable. Entonces hay que discutir con calma, ver cuáles son las variables y, por ejemplo, comparar. ¿Con quién? Con el sistema peruano. El sistema de Perú, nos copiaron ellos el sistema de pensiones. Perú le copió el sistema de pensiones a Chile, pero lo mejoró a favor de los trabajadores. Recordemos que aquí, meses atrás, habíamos discutido, Gino, en un panel muy similar a este, los beneficios del sistema previsional peruano, donde, por ejemplo, frente a una enfermedad catastrófica, uno puede retirar parte del dinero. La mitad. Cuando pierdes tu trabajo, puedes jubilar anticipadamente. Claro, o por ejemplo, a los 50 años. Imagínate que hoy... adelanta tu jubilación 15 a 20 años. Imagínate... O por ejemplo, para cerrar la idea, claro, para que la gente recuerde, cuando alguien quiere cumplir el sueño de la casa propia, incluso para comprar ese inmueble, ese bien raíz, tú podrías sacar dinero de tus fondos de pensión. El 25% del ahorro en la AFP yo lo puedo destinar a mi primera vivienda o a pagar el hipotecario. Es decir, bajar mis deudas, vivir más tranquilo. Si al final hay que entender que el ahorro tiene un fin, que es nuestra pensión. ¿Cómo va a ser que alguien que tiene cáncer en Chile y tenga, no sé, ahorrado 50 millones, no puede enfrentar la enfermedad? Echándole mano a sus recursos. Claro, y lo obligan a pasárselo quizás a su hijo y su hijo ni lo pescan. A mí me lo han dicho, no puedo decir nombres, pero a mí me han dicho, Gino, yo tengo cáncer, mis hijos no me pescan. Y más encima me voy a morir y se van a quedar con toda mi plata. Eso es inhumano, por favor. Entonces, hay que entender que el sistema de Perú mejoró todos los aspectos. Salieron a marchar en Chile, no más AFP, salieron a marchar en Perú, pero la diferencia es que en Perú hicieron los cambios a favor de las personas, los cambios a favor del derecho de propiedad, los cambios a favor de que si tú tienes cáncer puedes retirar el dinero. Imagínate en Chile cuánta gente está sin pega. Tú que me estás escuchando en tu casa que estás sin pega y que tienes 50 años, te sacaste toda la mugre durante toda una vida. Si tú vivieras en Perú, podrías jubilarte anticipadamente. Lógico, si estás desempleado, en vez de endeudarte, déjeme acceder a mis ahorros. Para algo los ahorré, para un periodo en el cual, si no tengo trabajo, pueda enfrentar, aunque sea con una pensión más baja, no importa. Pero dejemos a las personas utilizar este sistema a su favor. Entonces, la propuesta del ministro no tiene competencia. ¿Qué pasa si viene una crisis? Lo más grave es que los cambios de fondos se van a demorar 40 días hábiles entre el fondo A y el fondo E. Entonces, si viene una crisis financiera, esos 40 días hábiles son de verdad 56 días corridos en protegerte. Ya lo perdiste todo. Es decir, atenta en contra de las personas. Y lo peor es que nuevamente discriminamos. La gente más humilde se va a demorar 40 días en su cuenta obligatoria y los millonarios en el APB lo van a hacer en 10 días. Entonces, no, que eso te toca la mano al bolsillo, Gino, porque tú ya no vas a poder dar sugerencias de cambio de fondo. Oigan, si yo ya propuse que todos volviéramos al fondo C. Acá no hay conflictos de interés y quiero ser súper claro. Pero el gran gol, que ni siquiera las AFP se dieron cuenta que el gobierno está poniéndole una trampa a las AFP para destruirlas. Y hoy día lo vamos a revelar. Hay un mecanismo por el cual el superintendente de pensiones, casi como con metralleta, te va a obligar a ir a hacer fondo A. ¿Por qué razón? Mira, el proyecto dice que no son buenos los cambios masivos, siendo que nosotros movemos un 1% de las personas. Y acá el gobierno quiere tener el poder para mover
a 5 millones de trabajadores hacia el fondo A. Eso es una debacle económica. Es que, ¿qué tienen en la cabeza estos tipos? Porque si yo fuerzo a toda la gente a ir hacia el fondo A y más encima se demora 40 días hábiles, ¿cómo lo va a hacer el superintendente? Va a decir, ¿saben qué? Quiero que te pregunten diariamente si estás seguro que quieres estar en el fondo E. Te pregunto hoy día, Ignacio, ¿quieres estar en el fondo E? Sí, imagínate que tú respondes que sí. Y mañana te vuelvo a preguntar, ¿estás seguro que quieres estar en el fondo E? Sí, ya respondiste segunda vez. Un día se te va a pasar. Y ahí van a forzar a los 10 millones de trabajadores a ir a los fondos de mayor riesgo. ¿Para qué? Para que las AFP se lleven las comisiones fantasma. Si este proyecto de verdad es el mayor negociado en la historia de la AFP ponen que pelean un poco, pero están frotándose. Pero el problema es que no se dieron cuenta de que el superintendente puede decir, ya, preguntémosle una vez al año. Pero de la noche a la mañana puede decir, preguntémosle todos los días, fuerzo a que 10 millones de trabajadores se vayan al fondo A y genera una debacle económica. Gino, paréntesis, ¿qué pasa con las comisiones fantasma? Tema que hemos discutido bastante acá en el programa. ¿Este proyecto de ley no elimina esa figura? Es un chiste lo que descubrimos en el proyecto con las comisiones fantasma. Porque si algo que ha escandalizado a la sociedad chilena tiene que ver con las comisiones fantasma. A ver, acá tengo que explicar algo, un pasito. El fondo de pensiones es distinto a la AFP. El fondo de pensiones es de los trabajadores. Y la AFP tiene que poner un 1% en el fondo de pensiones. Un 1% como garantía. Invierte en lo mismo que nosotros invertimos. Pues bien, el proyecto lo que hace es pedirle a la AFP que pague su 1% de comisiones fantasma. Es decir, las AFP, gracias al ministro Valdés, nos acabamos de enterar que no han puesto un peso en comisiones fantasma. Es decir, nos obligaron a los trabajadores a pagar comisiones fantasma, más de 5.500 millones de dólares, y las AFP nos adeudan, nos deben 55 millones de dólares en comisiones fantasma. Y el proyecto, no, ahora les vamos a cobrar el 1%, pero si es el mismo 1% del encaje. Es un truco para regularizar un ilícito. Primero, ministro, cóbrele los 55 millones de dólares que nos debe. Y ojalá que no paguen el 1%. Si antes de 2002 el 100% del costo era de las AFP, el 100%, y ahora les quieren cobrar el 1%, que ni siquiera le han cobrado porque por ley, con el encaje, ellos deberían haber puesto 55 millones de dólares que nos metieron la mano al bolsillo. Gino, paréntesis, quiero responder la pregunta que está en nuestro GC. ¿Podrían disminuir los empleos? ¿Podría aumentar la cesantía con esta reforma al sistema de pensiones? Era algo que ya deslizaste en el bloque anterior, pero es bueno hacer la pregunta así a potope, porque este es un tema delicado. A ver, este es un informe del Ministerio de Hacienda. Esto no lo estamos diciendo nosotros. Es un informe del Ministerio de Hacienda que dice que en un escenario de alto crecimiento se perderían 2.000 empleos, o en un escenario extremo se podrían perder 396.000 puestos de trabajo. Repito, 396.000 puestos de trabajo. ¿Quién en su sano juicio puede sentirse orgulloso con una reforma que arriesga el empleo de los chilenos? Y lo expliqué en forma sencilla. Si hay una pyme con 20 trabajadores y le sube un 5% el costo, y esa pyme está al 3 y al 4, se va a ver forzada a despedir a uno de los 20, y por eso es que puede aumentar el desempleo. Y hay que acordarse que la pyme genera el 80% del empleo del país. Exacto. Entonces, y no tan solo eso, a los trabajadores que sigan trabajando les va a bajar, según este mismo informe, un 3% real el sueldo. ¿Cómo? Simplemente no te lo van a reajustar por inflación, entonces va a subir la inflación e indirectamente va a bajar tu sueldo un 3%. Entonces, y lo peor es que nadie está midiendo el que está boleteando. El mismo Estado, hay que recordar, que tiene más de 100.000 trabajadores que no les impone mes a mes.
¿Por qué mejor antes no arreglamos que les paguen a los trabajadores con boleto honorario? Yo fui funcionario público. A mí no me pagaron imposiciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores. De hecho, la vuelta de la vida era Hugo Lavados, hoy en día presidente de Cuprum. Él me perjudicó a mí. Entonces, ¿por qué no arreglamos que, ministro, por qué no saca una ley que le paguen las imposiciones a los más de 100.000 trabajadores que hoy en día trabajan a honorario en el Estado? Que es para hacer las cosas bien, digo yo. Es decir, ¿de qué me sirve aumentar al 15 si no le estoy pagando ni uno a los trabajadores que están a boleto honorario? Entonces, hay que entender que el factor, uno de los factores más importantes son las lagunas. Y si yo aumento el ahorro, voy a generar que mucha más gente humilde, trabaje en negro. Y si trabaja en negro no va a ahorrar ni uno. Hoy en día quizá ahorra un 10, después no va a ahorrar nada y por lo tanto la crisis a futuro va a ser más grande. Pan para hoy, hambre para mañana. Por supuesto. Entonces, la verdad es que esta reforma es un arreglín que va a beneficiar a la AFP, porque si nos fuerzan a todos a ir al Fondo A, la AFP se va a ganar 300 millones de dólares en comisiones fantasmas adicionales. Los traders van a estar muy contentos y felices. Entonces, ¿cómo es posible que si no les gustan los cambios de fondo masivo, el Estado, el superintendente, va a forzar con metralleta a 5 millones de trabajadores a ir al Fondo A? ¿Y qué pasa si justo viene la crisis? ¿Por qué justo los 40 días hábiles? Porque tú puedes saber con 2 meses de anticipación la crisis. Entonces, ¿cuál es la jugada? Genero una entidad así. Ministro Valdés en modo sincero. Oye, no generemos competencia, generemos una entidad estatal. Perfecto. Tengamos al superintendente, que también es del Estado, con el poder de cambiar a toda la gente hacia el Fondo A en 2 meses. Listo. Viene la crisis, el superintendente gatilla el cambio masivo, la gente se va al Fondo A y pierde la mitad de sus ahorros. ¿A quién van a culpar la gente? A las AFP. Se elimina el sistema y el CAC se queda con todo el botín, a costa de que los trabajadores perdamos la mitad de nuestros ahorros. En esto hay que leerse la ley, ver en detalle, y justamente el diablo está en los detalles. Y este detalle le da el poder con claros conflictos de interés. O no sé, el expresidente Piñera, si llegase a ser presidente, podría saber antes de que van a forzar a la gente a irse al Fondo A, por lo tanto van a subir las acciones y tener conflicto de interés, invertir, oye, invierto en el IPSA, total, se van a mover 100.000 millones de dólares, el IPSA va a llegar a 20.000 puntos y me beneficio. Es decir, ese poder quieren dar a un superintendente, por favor. Gino, dame un paréntesis, porque este es el panorama que tú estás analizando en torno a estos 3 proyectos de ley que pretenden mejorar nuestras pensiones. ¿Qué podemos hacer nosotros hoy, cotizantes, ciudadanos, para buscar dentro de lo que ya existe y dentro de lo que tal vez existirá con esta nueva ley, cambios y mejoras en nuestras pensiones? ¿Cómo nos movemos de forma inteligente, hábil? A ver, Ignacio. Estos son los consejos claves para nuestros amigos que están en casa. Lo primero es que tú tienes que ejercer tu derecho. Y para eso tienes que ir a tu AFP y pedir tu clave web y tu clave de seguridad. Sin las claves no puedes hacer nada. Lo segundo que yo le digo al gobierno, ojo, Chile tiene un convenio internacional con Perú. Chile tiene un convenio internacional con Perú. Y si en Perú, si tengo cáncer, me reciben y puedo enfrentar el cáncer, o si me voy a Perú y estoy sin pega y me puedo jubilar anticipadamente, o la exigencia para jubilarse es la mitad de la de Chile. En Chile nadie se jubila anticipadamente porque subieron las restricciones. Si tú ganabas, no sé, 1 millón de pesos, te exigen 700 lucas para jubilarte anticipadamente. En Perú solo te exigen 400 lucas. Y aunque tengas 40 años, te puedes ir a jubilar a Perú. ¿Con Entonces, 40 años? Por supuesto. Entonces, ojo a los parlamentarios. ¿Quieren que se vayan 100.000 millones de dólares hacia Perú? Ojo, Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Quieren que se vayan 3 millones de trabajadores hacia Perú? Si hacen esta ley tan mal pensada, tan en contra de los trabajadores,
podríamos forzar una emigración masiva hacia Perú. Rica comida, además. Sí, pero es que... Tiene varias variables, tiene externalidades positivas. Eso. Claro, y eso es la competencia. Y eso permite comparar. Y yo tengo un amigo que tiene empresa en Perú. Me dijo, ahorré un año y ya tengo 5 millones de pesos solo por la rentabilidad. Solo por la rentabilidad. La rentabilidad en Perú es extraordinaria. Entonces, se renta mejor, te puedes jubilar anticipadamente, los requisitos son sostenibles y en el caso de jubilar puedes retirar el 95,5% de tu ahorro acumulado. Que hay algo de base acá, Gino, en este versus del modelo peruano y el chileno. Es que da la sensación que la plata en Chile, según nuestro sistema de pensiones, está como... coaptada. Raptada. Versus que en Perú da la sensación que la gente siente que esa plata, por la que se ahorró mes a mes, año a año, es plata que efectivamente te pertenece, pero cuando la necesitas la puedes tomar. Puedes hacer uso de ella. En Chile no. No, porque... ¿Por qué nos trata como si fuéramos niños? Como que si tuviésemos todas estas libertades nos fuéramos a farrear la plata. Ah, se puede sacar la plata, la saco y me la carreteo. ¿Ese es como el temor? Ese es el temor. Y ojo, que ya uno podría decir, ¿sabes qué? Los primeros 20 millones no, pero todo superior a 20 millones es tu plata. Acá recuerdo que la Constitución dice que el derecho a propiedad es el use, goce y disposición. ¿Cómo es posible que una mujer con cáncer no pueda ni hacer uso, ni disponer, ni gozar? O sea, un modelo paternalista. No, ni siquiera paternalista, es inconstitucional lo que están haciendo en Chile. Todas las leyes, las 5 leyes que nosotros hemos analizado, 99 Frey, 2002 Lago, Bachelet 2008, Piñera 2011 y Bachelet 2015, porque ya hizo una reforma que nadie se dio cuenta, han afectado el derecho de propiedad de los trabajadores. Entonces, todas esas leyes son inconstitucionales y nunca los diputados han llevado al Tribunal Constitucional porque claramente tienes visos inconstitucionales que tú no puedas disponer de tus ahorros. Si el sistema te dice, te obliga a ahorrar, ok, nos podemos gastar la plata, oblíguenme a ahorrar. Pero ya a los 65 años tengo la madurez, la sabiduría para poder administrar mis fondos. Quizás no todo, ya, dejemos los primeros 20, no. Pero sobre 20 millones, la gente es suficientemente madura para usar su dinero. Si el dinero no es de las AFP, no es de los bancos, es tuyo, es nuestro esfuerzo. ¿Por qué coaptan por qué agarran ese dinero? Por conflictos de interés, nada más. Entonces, por favor, esta reforma, si se lleva a cabo, lo único que va a hacer es generar mayor frustración en las personas porque va a venir la crisis, nos van a obligar a ir al fondo A y vamos a perder la mitad del ahorro. Ahí terminan quemando la AFP. Y no me responsabilicen porque esa ley la están haciendo ustedes. Entonces, ¿cómo se le ocurre hacer algo así? Si es que yo de verdad cuando empiezo a leer el proyecto de ley, quedé escandalizado. Es decir, hicimos propuestas tan lindas como el hijo feliz, que el Estado te preste 1 millón de pesos cuando tú naces a todo chileno. Y ese millón se transforma en 50 millones al jubilar. ¿Por qué razón? Por el efecto de la rentabilidad. Y con eso garantiza un piso mínimo sustentable. Todo chileno, por ser chileno, tiene esa garantía. Claro. ¿Y cuándo se devuelve esa plata al Estado? Cuando tú falleces. Y el Estado recupera, por invertir 1, recupera 50 millones. Porque después tú solo puedes sacar la rentabilidad. Entonces, eso es. Costaba apenas 500 millones de dólares al año. Y no es un costo, es una inversión, porque después el Estado la va a recuperar en 100 años más. Entonces, ni siquiera lo evaluaron. Ni siquiera lo evaluaron. Gino, un aspecto positivo de esta reforma, me da la impresión, tiene que ver con esta idea de extensión de pagos en caso de, por ejemplo, femicidio, parricidio, homicidio. Eso es positivo. Eso es muy positivo. Este es un aspecto que la verdad nunca lo habíamos comentado. Claro, imagínate y uno que dice, es de cajón. Es que obvio, porque... Pongamos un ejemplo. Un ejemplo duro es que si no sé, una pareja, el hombre mata a la mujer y lo peor es que, claro, se va a la cárcel, pero después recibe la pensión. La pensión de la mujer que él mismo mató. Claro, en un femicidio o en un homicidio a la inversa. Entonces,
Claramente era un conflicto de interés y es muy bueno que se haya resuelto. ¿Qué pasaría ahora con este proyecto? Con este proyecto, En este caso, en el caso del tipo que mata a una mujer o en el femicidio, no va a recibir ni un solo peso. Por lo tanto, quitaste el incentivo a que mucha gente quizás cometió un crimen para quedarse con los ingresos de su pareja. Entonces, es algo duro, pero que se resuelve. Entonces, eso es positivo. Pero dentro de elementos positivos, estos otros elementos tienen un costo muy alto, ¿sí? Acá hay que entender una cosa. Esto es una balanza, es un equilibrio entre qué. El año 98, yo a ti AFP te pago, pero yo no pierdo. Claro. Y tú me administras el dinero. Entonces, ¿por qué te pago? Porque tú me administras el dinero. Súper simple, está equilibrado. ¿Qué pasó a partir del año 98, Gino? El 99, Frei, nos traspasó el riesgo de pérdida. Por lo tanto, ahora yo te sigo pagando, pero yo puedo perder. Entonces se empezó a desequilibrar este equilibrio que tenía el sistema, se empieza a desequilibrar. ¿Por qué pasó eso? Fue crisis asiática. Y en la crisis asiática, la AFP no podían perder en 12 meses. Y estuvieron a 11 meses con pérdida y estuvieron a punto de compensar y justo se recuperaron las bolsas, terminaron en cero y vieron, estuvimos cerca. Salvada olímpica. Esta cuestión no nos pasa más, hacemos lobby. A mí me lo dijo el gerente general de una AFP. Cristian Rodríguez, de AFP Habitat. Me lo dijo, si nosotros hicimos el lobby con desfachatez. Y logramos cambiar la ley a nuestro favor. Es duro. Yo tengo que contar la verdad. O sea, en simple, en algún minuto nuestra plata, de nuestra previsión, estaba sin riesgo de pérdida. Y ahí desequilibraron y nos traspasaron el riesgo de pérdida y la AFP no compensa. Después vino Lagos y te dijo, tienes la libertad, en la ley, leas la ley, tienes la libertad para elegir entre 5 multifondos. Y cuando apenas un 1% de las personas usan su libertad, no, esto no está bueno, así que mejor que se mueren 56 días. Entonces, ¿por qué mejor no equilibramos y le devolvemos las pérdidas a las AFP? Si es por eliminar a Felices y Forrados, que el ministro Valdés es una obsesión, yo creo que tiene casi que pesadilla con el momento en que logre eliminar a Felices y Forrados, pero si yo le dije, ministro, si nos quiere eliminar, devuelva a todos al fondo C, que la AFP vuelva a ser una administradora de fondos de pensiones, que administre nuestros fondos y que en caso de que pierdan, se metan la mano al bolsillo y te compensen la pérdida. Así, es muy loco lo que estoy diciendo, es así irracional, que si yo le pago a una institución para administrar mis ahorros, me garantice estar protegido, o bueno, o por último denle un rango, ya que pierda un 5% al año como máximo. No, es que es imposible no perder, denle un 5%. ¿Por qué no hacen algo sensato en pos de los trabajadores? Les garantizo a los señores diputados, senadores, que si hacen una ley equilibrada, le devuelven las pérdidas a las AFP, hacen una AFP estatal que compita, la gente va a ahorrar más, el sistema se va a ver beneficiado. Si copiamos lo que hicieron los peruanos, que yo pueda venir y elegir, los peruanos eligen entre sistema de reparto y sistema de capitalización individual. Gino, averiguemos de eso y más a la vuelta y responder la gran pregunta, ¿cómo mejoramos hoy nosotros mismos nuestro sistema de pensiones? Hacemos un breve alto y seguimos con más Mentiras Verdaderas acá en la red, no te vayas. Nuevos proyectos de ley que pretenden modificar nuestro actual sistema de pensiones. Chile ha salido a la calle y ha clamado por no más AFP. Vamos a seguir teniendo AFP, pero este proyecto planea mejorar nuestro actual sistema, nuestro actual modelo. Lo discutimos, lo analizamos a esta hora de la noche, cuando son las 11 con casi 5 minutos en vivo y en directo junto a Gino Lorenzini en Mentiras Verdaderas. Gino, independiente del proyecto de ley, independiente de lo que suceda en el futuro, ¿cómo hoy podemos mejorar
nuestras pensiones? ¿Cómo podemos seguir moviéndonos con estrategia? Ya nos diste algunos tips, algunos consejos. Siempre es bueno ir sumando antecedentes para que nuestros amigos en casa, a partir de mañana mismo, tomen riendas en el asunto. A ver, hay que entender que hay un 99% de los chilenos que no se cambia de fondo, que no se cambia de AFP. 99%. Claro. O sea, podemos decir que todos nos quejamos, pero nadie hace nada. Exactamente, en la práctica. En la práctica. Y el primer paso es darte la lata una vez en tu vida de ir a tu AFP, pedir la clave web y pedir la clave de seguridad. O los chilenos en el extranjero pueden venir y ir al consulado de Chile, dar un poder a algún familiar para que pida la clave web y la clave de seguridad. Ese es el primer paso, porque te permite, por ejemplo, cambiarte de AFP. La gente que se cambia de AFP se puede subir el sueldo hasta un 1%. Entonces, tú criticas el sistema, pero tú le estás regalando plata a la AFP. ¿Cómo nos subimos el sueldo en un 1%? A ver, el procedimiento es el siguiente. Primero, en mi actual AFP, me cambio hacia el fondo E. Eso se demora hoy, antes de la ley, una semana. Entonces aproveche, porque si no, después se va a demorar 40 días como... Con la ley aprobada. Con la ley aprobada. Pero por mientras se cambia el fondo E, una semana. Una vez que yo ya estoy en el fondo E... En mi AFP. En mi AFP, te cambias desde el fondo E al fondo E de tu nueva AFP. De E a E, pero... De la nueva AFP. Y me va a pedir la clave de seguridad en la nueva AFP. Ya. De hecho, yo ni siquiera tengo que irle a ver la cara. Eso corre rápido porque la nueva AFP es feliz. Venga, nuevo cliente. Claro. Y nosotros recomendamos a principio de año que la AFP que tenía menos riesgo en el fondo E era AFP modelo, y efectivamente mucha gente se cambió hacia AFP modelo. Se movieron más de 2.000 millones de dólares hacia AFP modelo. De nada, señor Navarro. Y se movió esta gente, y esta gente está más protegida, paga menos, porque el costo de las otras es casi 1,5, bajó a 0,77, la mitad. Para quienes no saben, ¿qué significa el fondo E en la práctica? El fondo E es un fondo... Versus el fondo A. A ver, en la práctica, en sencillo, el fondo A en un mes puede perder 21% y el fondo E un 3%. O sea, pasaste del más riesgoso al menos riesgoso. Exactamente. Entonces, y hay que recordar, ojo que está Kim Jong-un agarrado con Trump. Trump ya advirtió que le iba a dar Fire Fury y que los iban a fregar. Entonces, se desencadena un evento de guerra de la noche a la mañana, y el fondo A ese mismo día se desploma un 20%. Entonces, ojo con los riesgos geopolíticos, ojo con la invitación que hacen muchos a estar arriesgándose por un par de puntos de rentabilidad. El proyecto de ley que pretende mejorar nuestro actual sistema de pensiones. Gino Lorenzini. Siguiendo con la lógica, si yo me cambio de AFP, me voy a subir el sueldo, me voy a arriesgar menos y después me puedo mover libremente en los fondos que yo estime conveniente. Paréntesis, cuando tú dices te cambias primero, vuelvo atrás. En tu AFP te cambias al fondo E. Claro. Después te cambias a la otra AFP. ¿Y por qué hago eso? Buena pregunta. Porque si tú te cambias en el fondo A de AFP, como se demora entre 1 a 2 meses el cambio, tú justo puedes perder y se genera el mito de que la AFP te cobra al cambiarte de AFP. Y eso es un mito. Es falso. Solo hay que hacer bien el procedimiento y cambiarse de ley a ley, y así tú vas a tener casi lo mismo cuando te cambies de AFP. Claro. Un poquito más, un poquito menos, dependiendo de las condiciones de mercado. Pero es muchísimo menos riesgoso. Pero es menos riesgoso. ¿Te quedas en el fondo E en tu nueva AFP? ¿Cuánto tiempo antes de empezar a moverte? No, a ver, la gente es libre. Puede seguir los consejos de Feliz y Forrado. Puede ellos mismos tomar la decisión, mira, yo soy joven, quiero estar en el fondo A, no me importa arriesgarme. Yo creo en la libertad de las personas. Y la gente es libre. Ahora, insisto, Kim Jong-un está agarrado con Estados Unidos y es un evento de riesgo no menor en que eso desencadene una guerra. Si eso ocurre, el fondo A se puede desplomar un 10 o 20% de la noche a la mañana. Entonces, hay que entender de que las crisis son cíclicas, ocurren en promedio cada 7 años y llevamos casi 10 años sin crisis financiera. Entonces,
Hoy es mucho mejor quizás rentar un poquito menos, Pero más seguro. pero no estar arriesgando a que se te desplome un 20% tu ahorro. Gino, ya somos trending topic en las redes sociales, uno de los temas más comentados en Twitter. La consigna ciudadana callejera tenía un cartel fuerte y claro: no más AFP. Yo te pregunto, Gino, ¿puede llegar a colapsar la economía si se terminan las AFP? Ignacio, no sabes cuánto te agradezco esa pregunta, porque en esto hay que ser responsables. Si yo elimino de la noche a la mañana a las AFP tienen invertido nuestros ahorros, por ejemplo, en las bolsas, en el fondo A. ¿Qué implica eso? Que van a tener que vender todos esos activos, acciones, bonos, y cuando hay mucha oferta, se desploma el precio. Por lo tanto, la gente que cree que eliminando a las AFP le va a solucionar el problema, la verdad es que si no se hace de buena forma, con un buen procedimiento, los terminaría perjudicando, porque se podría desplomar un 50, un 80%. Si todos saben que las AFP están obligadas a vender porque se eliminan, el mercado se va a ajustar rápidamente y vamos a perder un 50, un 80% de nuestro ahorro. Entonces, ojo, y por eso yo siempre he dicho que esto tiene que ser por competencia. Es muy distinto crear una AFP estatal, que tenga multifondos y que yo libremente me cambie. O a la gente que le gusta el sistema de reparto, porque nosotros no lo recomendamos por el tema del cambio demográfico, que finalmente en el 2050... por cada un jubilado solo van a haber 2 trabajadores y le tendrían que descontar la mitad del sueldo. Es injusto que a mis hijas o a mis nietos le tengan que descontar la mitad del sueldo para financiar mi pensión. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos, un problema de cambio demográfico. Claro. Ahora, si uno mira el sistema peruano te da la libre elección entre la AFP y el sistema de reparto. El INP en Perú se llama ONP. Y la gente libremente quiere ONP, bueno, se impone más y elige libremente irse al ONP. Entonces, por último, en vez de estar haciendo instituciones caras que cuestan 155 millones de dólares, bueno, que libere el IPS hoy en día, que es el ex INP, y que la gente libremente, si te quieres cambiar al INP, te vas al INP, y el que quiere estar en AFP se queda en AFP. Pero tú no puedes obligar, si es que eso es la gravedad del asunto. En Perú entendieron esto, entendieron de que, imagínate, ¿cuánta gente estaría feliz con su AFP? Oye, mi primer departamento, oye, qué rico, va a la AFP, le pasa el 25% de su ahorro y se compra una propiedad. O está endeudado y paga su hipotecario. No, y paréntesis, esa propiedad puede ser en el futuro tu jubilación. Es que por supuesto, si esa es la lógica que está detrás. Entonces, ¿qué cosa más razonable? Si tiene el fin de la jubilación, ¿por qué tengo que invertirlo todo en el mercado financiero que se puede desplomar? En vez de mi departamento, que por lo menos es tangible, lo puedo tocar, es mío, lo puedo arrendar. Claro. Diversifico el riesgo. Entonces, es muy sensato. Es muy sensato que si alguien tiene una enfermedad terminal que se va a morir, él no puede ocupar la plata, pero se la va a tener que dejar a sus hijos. Eso es como solidaridad a la inversa. Es ridículo. Un desempleado, imagínense en China, insisto, que los desempleados con 50 años, estás sin pega 12 meses, si tú vivieras en Perú, te jubilas y recibes un monto en vez de endeudarte. Sí, ¿cuánta gente conozco? Mujeres, hombres, que están sin pega. Y le digo, ¿sabéis qué? Ándate a Perú. Ándate a Perú. Si en Perú respetan a los ciudadanos, en Perú marchan y cambian las leyes a favor de las personas. En Chile marchamos y le están regalando más plata a la AFP. Gino, palabras al cierre en torno a estos 3 nuevos proyectos de ley que pretenden mejorar nuestro sistema de pensiones. Un llamado a los diputados y senadores que, por favor, si quieren legislar, háganlo con tiempo. No se dejen presionar por el gobierno, porque este proyecto tiene muchas trampas que yo feliz se las pudiera explicar al Congreso, en detalle.
Segundo, un llamado a los candidatos presidenciales, a los 8 candidatos presidenciales, que si quieren incorporar solidaridad, permitan que yo le preste a mi madre, que yo le preste a mi padre, a mi vecino, porque me crió cuando chico. La solidaridad se puede hacer y es responsable, porque si, por ejemplo, imagínate que tú fueres mi abuelo y te presto 20 millones, tu jubilación va a subir en 100.000 pesos. Al fallecer, como fue un préstamo, tú me devuelves las cuotas y yo no perdí nada, porque me lo vas a devolver como prioridad y después va a llegar la herencia para los demás, pero si yo te ayudé, tú me lo vas a devolver de forma automática al momento de fallecer. Entonces, ese es un sistema equilibrado. A Alejandro Guiller, a Beatriz Sánchez, al expresidente Piñera, que parece que tiene muchos asesores de la AFP, como Klaus Schmidhebel, como José Ramón Valente. Entonces, al expresidente Piñera, ¿por qué no evalúa la solidaridad que yo le preste a un familiar y le subo la pensión y no gasta nadie un peso en mi plata? Si es mi ahorro, ¿por qué no se lo puedo prestar a un jubilado? Entonces, en vez de estar inventando estas tonteras que lo único que van a generar es cesantía, desempleo, primero arreglemos el auto, arreglemos el estanque de benzina, devolvámosle las pérdidas a las AFP. Es tan insensato, tanto poder tienen las AFP que hacen lo que quieren con todos los candidatos y que nadie se atreva a devolverle las pérdidas a la AFP. A Carolina Goich, tan difícil es devolverle las pérdidas a las AFP, generar una AFP estatal que compita libremente, que la gente en libertad se cambie. Y a la gente que es pro no más AFP, qué mejor forma de competir que si es que la AFP estatal lo hace bien, la gente se va a cambiar y las AFP van a quebrar, pero por competencia. Gino, te quiero agradecer enormemente la visita esta noche de jueves en Mentiras Verdaderas, tema que por supuesto vamos a seguir discutiendo acá en nuestro programa. Infinitas gracias una vez más. Muchas gracias, Ignacio. Queridos amigos, seguimos avanzando cuando son las 11 de la noche con 15 minutos. Nuestro cazador de mitos, Freddy Alexis, nos trae la ruta secreta, enigmática de las pirámides de Egipto. Conócelo todo en nuestro informe. Estás en Mentiras Verdaderas. Su origen es quizás uno de los enigmas que los investigadores aún intentan resolver. Son enormes edificaciones construidas hace miles de años por varias civilizaciones que pisaron la Tierra. Hablamos de las pirámides, símbolos característicos de la antigua civilización egipcia, aunque no fueron los únicos que lograron establecer estos imponentes monumentos. En América, México y Guatemala también albergan pirámides en sus tierras, así como Perú. Otras están repartidas en Indonesia, India y España. De hecho, el país que concentra el mayor número de pirámides en el mundo es Sudán. Se estima que hay unas 255 pirámides de distintos tamaños que fueron erigidas entre los años 1070 y 350 a.C. y a diferencia de las pirámides egipcias, son más delgadas y pequeñas. Pero, ¿cuál es el verdadero origen de estas grandes construcciones en todo el mundo? Las teorías respecto a sus diversos usos son múltiples, ya sea como tumbas o cenotafios, es decir, monumentos en honor a un muerto pero que no contienen su cadáver, o incluso se han incorporado otro tipo de hipótesis que plantean usos como centrales de energía o portales interdimensionales. Otra teoría asegura que las pirámides de Giza estarían alineadas con la constelación de Orión y que lo mismo habría pasado en Teotihuacán. Lo que sí se sabe es que los egipcios fueron grandes observadores del cielo, el que estaba estrechamente ligado a su religión. El tema de cómo orientaron las pirámides de Giza hacia los 4 puntos cardinales es uno de los más debatidos en la historia de la egiptología. Esta noche, junto a nuestro cazador de mitos, Freddy Alexis, repasaremos las teorías y nos adentraremos en los misterios en torno al origen de las pirámides en la Tierra y el porqué de su existencia.
Los enigmas y misterios más increíbles en torno a la construcción de las pirámides más impresionantes creadas por el ser humano. Hoy, con nuestro cazador de mitos, el periodista Freddy Alexis, conversamos en Mentiras Verdaderas. Querido Freddy, nuestra nota antes de la pausa ya nos ilustraba acerca de esta historia. Keops, Kefren, Miserinos. ¿Qué hay detrás de estas monumentales obras? Detrás de estas obras arquitectónicas imposibles para la época, tenemos grandes misterios. Y uno de ellos, para comenzar, para meternos ya en terreno, habla del hecho prácticamente ilógico, ojo lo que estoy diciendo, de que la gran pirámide de Keops, por dar un ejemplo, demora 23 años en su construcción. 23 años. Y aquí es donde empiezan a ver estos datos ilógicos que nos hacen replantearnos toda la cronología que tiene que ver con los egipcios en sí y con su historia, porque tendrían ellos que haber trabajado poniendo bloques de granito que pesan entre 2 y 40 toneladas. Cada uno, a una velocidad de 357 diarios en un lapso de 12 horas. Recordemos que ellos trabajaban solamente con la luz día. Lo que hace el cálculo imposible de un bloque cada 2 minutos. Imposible. Es una empresa titánica, el día de hoy, digámoslo, con un problema organizacional tremendo para poder lograrlo, y además de que me parece una empresa dudosa, por el problema técnico, para poder encajar estos bloques cada 2 minutos. No existía la tecnología para lograr ese efecto. Según los arqueólogos, permítanme reír un poco de este dato, esto fue construido en base a rampas, rodillos de madera y tecles hechos con sogas y palos. Estamos hablando de Egipto de hace 4.600 años, que recién estaba saliendo del Neolítico. Estamos hablando del ser humano solamente trabajando con piedra tallada, ni siquiera con elementos de metal. Y aquí viene un dato que te voy a dar que puede sorprender a la gente en sus casas. Son datos imposibles para la tecnología de la época y para la velocidad con la que los elementos con los que se contaban en aquel entonces, mira, la civilización egipcia pudiese llegar a concretar estas obras monumentales. Se supone, Ignacio, que las pirámides, la primera, la de Keops, se comienza a construir 4.900 años antes de nuestra época. Solamente hace 4.600 años, Egipto entra en la era del metal, en la edad del bronce. ¿Cómo es posible que sin el manejo de elementos de bronce pudiésemos haber construido las pirámides 300 años antes? Es prácticamente imposible. Se dice también que estos grandes bloques de granito se cortaron con sierras de cobre. Volvamos a la realidad. Eso es como tratar de cortar una mesa de mármol con unas tijeras. Imposible. Incluso hay varios datos que nos ponen en un escenario muy distinto, en el que quizás las pirámides fueron construidas mucho tiempo antes de lo que nos dice la historia. Antes. Mucho tiempo antes. Te voy a contar un breve dato. A ver. El arqueólogo Delgado, español, se puso a investigar un extraño huevo de avestruz encontrado en una tumba de la cultura nagada, que lo tenemos ahí en pantalla. Ahí está. Este huevo fue enterrado con su dueño hace 7.000 años. Nagada es una cultura primigenia que le da origen a la cultura egipcia, y en donde tú tienes en este huevo de avestruz el curso del río Nilo, y a su izquierda, ¿qué divisas? 3 pirámides. 3 pirámides. Este huevo está datado en 7.000 años. ¡Qué locura! Y se dice que las pirámides tienen 4.600 años. Mira, ahí estamos moviendo el cursor que nos muestra las pirámides. Pudiésemos hablar que estas pirámides estaban ahí desde antes, mucho antes de lo que fechan los arqueólogos. Este es un dato que este arqueólogo hispano nos ha dado a la luz desde hace muy pocos años y que pone en jaque toda la cronología al respecto de la historia relacionada con estas obras arquitectónicas monumentales. ¡Qué brutal! Esto significaría que, contando con mucho menos avance tecnológico,
se logró levantar estas obras monumentales? Afloran más preguntas que respuestas, entonces. Por supuesto, entonces aquí tenemos que llegar a otro estado y a otro nivel de preguntas. Si hace 7.000 años ya existían las pirámides, estábamos claramente en una época en que lo único que existía en Egipto eran tribus que con suerte sabían de agricultura, que con suerte sabían de lenguajes, ya que no estaba el lenguaje escrito en esa época, pudiesen haber levantado ni siquiera un bloque de estas pirámides, o las construyó alguien más. Es aquí donde afloran otro tipo de teorías y donde uno tiene que abrirse a otras posibilidades. Y muchos en casa ya se preguntan, ¿es que acaso las pirámides son grandes monumentos extraterrestres? Se ha llegado a pensar, y en esto yo tengo que referirme a uno de los grandes historiadores egipcios, que en algún momento él dice haber tenido acceso a una biblioteca secreta en lo que el día de hoy es el Cairo. Y él relata una leyenda muy antigua en la que Egipto hace 11.000 años estuvo habitado por semidioses. Fíjate que los arqueólogos el día de hoy también se ponen un poco nerviosos con estos datos, porque hay un papiro muy antiguo en el que se habla de una cronología de reyes egipcios anteriores a Menes. Menes fue el primer faraón, el primer faraón, digamos, que data la historia. Y antes de él hay un registro de alrededor de 11.000 años de reyes antes del primer faraón. Si tú realizas una línea de tiempo en estos 11.000 años, son muchas generaciones de arquitectura y de tecnología involucrada en los egipcios. Claro. Incluso ya existían, según este papiro, las pirámides antes. De hecho, Keops, el mismo faraón, en un momento en que él decide inaugurar, ¿cierto?, su gran reinado, cuando él habla de la pirámide, se pone al frente y dice: esta pirámide está aquí en honor a Isis, la maestra, la dueña de la pirámide, hablando de ella como si ella ya hubiese sido la patrona de la pirámide, como si eso hubiese estado construido desde mucho antes. ¿Acaso él está diciéndonos directamente que su construcción fue muy anterior a su propio reinado? Ese es uno de los grandes datos que él nos da como parte de la historia. Este mismo papiro que habla de una genealogía egipcia muy anterior al primer faraón, también hay otros datos que tienen que ver con cómo se construyen estas tremendas obras arquitectónicas, y que nos dicen que existieron como revestimiento bloques de granito rojo que estaban cortados de tal manera, con tal perfección, que es imposible, Ignacio, y aquí este dato, es imposible meter una hoja de papel entre un bloque y otro. Y sigamos repasando imágenes de cómo demonios la civilización egipcia logró construir estas obras monumentales, la verdad, casi sin explicación. Mira, voy a detallar un poco más lo que venía conversando al respecto de este dato que nos da el faraón Keops. Acá tengo el documento, la transcripción, te la voy a dar, dice: el faraón Keops fundó la casa de Isis, la señora de la pirámide, detrás de la casa de la Esfinge. Lo que nos da a entender, ¿señora de la pirámide? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la gran pirámide existía antes que Keops la empezara a utilizar? A lo mismo, está lo que te hablaba yo del papiro que se llama el Canón de Turín, que es este pedazo de papiro que fue encontrado en 1822 por Bernardo Droghetti y que fue traducido por Champollion también. Y que el contenido ha sido, pero claramente ignorado por todos los historiadores y arqueólogos de nuestra época. Fíjate que data de la época de Ramsés II, que a la sazón, para que la gente también entienda en su casa, es el faraón que se supone persiguió a Moisés. Y estaría fechado entre el 1290 y el 1224 a.C. Son 11 hojas de hace
3.200 años debe ser esta historia más o menos que está relatada. Y es imposible para la ciencia tomar en cuenta, como te lo vengo diciendo, los datos que aparecen en este papiro, ya que nos habla, este papiro que mide 1,70 m, de una genealogía de un lejano pasado egipcio, en donde antes del primer faraón Menes ya habían existido reyes y ya se tenía conocimiento de las pirámides que estaban cerca del río Nilo. ¿Quiénes serían esos reyes, Freddy? Fíjate que la génesis de estos reyes parte por unos semidioses, llamados los Sensuhor, que es como la hermandad de Horus, quienes poseían el poder y la tecnología para mover estos grandes bloques y realizar estas construcciones. Seres que se dice, al ser de la hermandad de Horus, provenían de otras galaxias. Puede ser este el primer antecedente histórico, porque está en un papiro que existe, que nos hable de un supuesto origen extraterrestre de las pirámides. Yo te quiero dar un dato que no pasa solo por ser anecdótico, sino que también es un dato técnico. Las pirámides, entre la entrada sur y norte, solo tienen una desviación de menos de 1 minuto. Es tan perfecta la línea recta que tú puedes poner entre una entrada y otra, que la desviación es menor a 1 minuto. ¿Poseía el hombre egipcio de la era de piedra la tecnología para levantar o para soñar siquiera una obra como esta? A todas luces parece que no. Entonces, ¿qué es lo que nos esconde la historia? ¿Qué es lo que nos quieren esconder los arqueólogos? ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué tanto secreto al hablar de estas tremendas construcciones? Muy probablemente porque no se quieren dar el trabajo de correr este velo y llegar al real origen de estas construcciones. Estas 3 construcciones, Freddy, que apuntan hacia el cielo, ¿no? Sí. Hacia el cosmos. Sí. Desde el punto de vista astronómico, ¿qué rol juegan estas 3 pirámides? Mira, Manetón en el 240 a.C., un sumo sacerdote egipcio, realizó varias investigaciones al respecto de las pirámides y dio con un hecho que también fue relatado por Erich von Däniken hace unas décadas atrás, que nos indicaría que las pirámides están alineadas con la constelación de Orión. Qué dato más extraño, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué alineadas en una constelación en específico? Supuestos documentos hablarían también que este vínculo de los egipcios con la constelación de Orión tiene que ver derechamente porque estos Sensuhor, su origen sería justamente de la constelación de Orión. Entonces, estaríamos hablando, según los datos que hemos recopilado de estas historias muy antiguas, de un supuesto origen extraterrestre de estas construcciones. Ya que, como hemos venido diciendo, todas estas teorías que han sido silenciadas, todos estos datos como el papiro de Turín, como este famoso huevo que fue enterrado con su dueño, que es de la cultura nagada, que tiene 6.000 años antes de la construcción de las pirámides, nos siguen refrescando en la memoria y nos dicen efectivamente esto fue construido por otro tipo de civilización, algo avanzado. Mira, de hecho, un gran detalle. Dentro de las pirámides, tú sabes que son cenotafios. En el fondo acá no está el faraón no está dentro de la pirámide. Sin embargo, cuando tú vas al hecho claro de la construcción del revestimiento, por ejemplo, que era de un granito rojo, de la única manera que el día de hoy es posible replicar la perfección del corte de este granito rojo es con instrumentos ópticos. Perdona que sea tan majadero con esto, pero en la era de piedra, el egipcio que existía ahí tenía la capacidad de cortar un granito de manera perfecta, con ángulos rectos, que hacían coincidir una placa con otra, en la que, señora en su casa, mire, una hoja de papel no puede entrar entre 2 bloques.
¿Le encuentras alguna lógica? Es una locura, claro. El hombre egipcio de la era de piedra, 4.900 años antes del Neolítico. ¿Estamos frente a un gran enigma? Me parece que sí. Un gran enigma que es sumamente difícil de resolver, ya que la misma arqueología y nuestra historia nos ha ocultado datos como estos, como los que estamos exponiendo aquí. Freddy, ¿qué relación tiene la Esfinge con las 3 pirámides ya expuestas? Mira, se dice que la Esfinge, aquí vamos a dar un dato que también la historia y los historiadores finalmente nos van a dar una gran decepción. Porque esta Esfinge, Abu el-Yol, que le llamaban ellos, el padre del terror, se supone que fue construida por Kefren hace 4.500 años. Ese es el dato técnico. Pero el investigador Robert Scott de Boston descubrió primero que esta esfinge probablemente es tan antigua como las mismas pirámides. Te comento cuál es el dato. Se supone que cuando Kefren manda a construir la pirámide, que tiene su nombre, y manda a construir la esfinge, estábamos pasando hace 4.500 años en esa zona del mundo por una gran sequía. Robert Scott, este investigador de Boston, logra llegar hasta los cimientos de la gran esfinge y encuentra que en su borde hay huellas de una gran inundación. Encuentra una zanja de prácticamente 2 metros de profundidad que indican claramente que esa zanja fue de desgaste por inundación con agua. Y él empezó a buscar datos al respecto de cuándo fue la inundación más cercana en el tiempo. ¿Y sabes qué fecha le dio? A ver. 7.200 años. No. ¿Cuántos años estábamos hablando del famoso huevo de Nagada? 7.000 años. Por lo tanto, qué coincidencia, la esfinge también tiene 7.000 años de antigüedad. Por lo tanto, volvemos al dato majadero, hace 4.600 años era imposible construirlas, pero estaban ya hace 7.000 años, según los datos que están mostrando todos estos documentos que hemos traído aquí sobre la mesa para hablar de las pirámides. Entiendo que la cabeza que hoy conocemos, cualquiera que haga el recorrido turístico, ¿no? No es la cabeza original de la esfinge. No, y fíjate que hay un dato donde los arqueólogos también nos pasaron un gol. Ellos relacionan la esfinge con el faraón porque todas las estatuas que hay cerca del lugar tienen una cara parecida y solamente por tener la cara parecida establecieron que era la esfinge del faraón. Claro. No hay ningún dato técnico, no hay ningún dato certero al respecto. De hecho, tras la invasión de los mamelucos, se utilizó la cara de la esfinge como un objeto de tiro. Por lo tanto, no conocemos su real nariz, no conocemos todas sus facciones, porque se le disparó con armas de fuego. Es por eso que nosotros no sabemos cómo realmente era. Hay datos que nos hablan que, según este mismo investigador Robert Scott, él llegó a la conclusión, según datos, que esta esfinge estaba pintada de un color rojo fuerte, con un tocado en azul y bandas en amarillo. Ese era el color original de la famosa esfinge que está frente a las pirámides y que se relaciona con Kefren solo por el hecho de que los arqueólogos que investigaron encontraron que tenía la cara parecida, ya que el original además tenía una barba postiza, que es la misma que exhiben las estatuas del faraón Kefren. Es increíble el nivel de avance arquitectónico, ingenieril. Como bien dice Freddy, parecen datos imposibles. Así es. Sí, de hecho, te lo vuelvo a repetir, habrían tenido que trabajar de tal manera que pudiesen mover 357 bloques en 12 horas.
El bloque más pequeño, estábamos hablando, que debe pesar 2 toneladas, y el bloque más grande, 40. ¡Qué locura! Y que supuestamente se cortaban con una sierrita de cobre en una cantera que queda a kilómetros, y un granito que hasta el día de hoy es inmanejable, es imposible de cortar. Yo quiero que alguien me lo explique. Como te digo, estamos dando datos duros, estamos dando datos que han salido a la luz este último tiempo. De hecho, fíjate, hay otro dato también que me gustaría darles, que tiene que ver con que todos estos textos de los que yo te he hablado, incluso este de la estela del inventario, que tiene que ver con la inauguración del gobierno del faraón Keops, son escritos que son transcripciones de escritos anteriores. Por lo tanto, lo que hizo Keops es referirse a un texto anterior para utilizarlo él para comenzar su reinado como faraón. Entonces, si él utilizó este texto que era muy anterior a él, ¿puede haberlo sacado de uno de hace 7000 años? Perfectamente. Entonces, incluso hay un dato que también puede vincular las pirámides con nuestro conocido Tutankamón. Ya que fíjate que en su tumba se encontraron cuchillos de acero inoxidable. ¿Podían también manejar acero inoxidable los egipcios hace 3333 años? Pulseras de oro, sandalias de oro, e incluso él tenía, bueno, aquí, este dato, él tenía una cama ergonométrica. ¿Quién sabía de ergonometría hace 3333 años? Estamos hablando de dónde él puede haberlo visto en algún lugar. ¿A qué te refieres, Freddy, para entender con ergonometría? Mira, la ergonometría es una ciencia que se dedica a trabajar en base a los espacios y a la utilización de los espacios. Por ejemplo, estas sillas en las que nosotros estamos, no es que llegara alguien y que por un diseño cualquiera, el que las realizó, llegó y las hizo como se le ocurrió. Hay un estudio de la posición de tu columna al sentarte, claro, para facilitar el descanso y también para la utilización del espacio. El menor espacio, la mejor utilización posible. La ergonometría va a eso, al estudio de las formas y su relación con nosotros. Sillas ergonométricas, mesas ergonométricas. De hecho, los hospitales también trabajan mucho con lo que son las camas ergonométricas. ¿Para qué? Para facilitar el descanso de los enfermos. Y estamos hablando que hace 3333 años Tutankamón tenía una cama ergonométrica. Increíble. Entonces, todo lo que tiene que ver con los egipcios está dentro de un manto del misterio de los más absolutos. Freddy, mismo misterio que podemos ver en otras obras monumentales, otras pirámides, por ejemplo en Mesoamérica. Por supuesto, mira. ¿El enigma lo podemos trasladar a esta parte del planeta? Claro que sí, fíjate que hay una de las pirámides más nombradas de Mesoamérica, y que era la más grande, la de Cholula. Fíjate que la pirámide de Cholula era comparable a nivel de peregrinación de gente hacia el lugar, a la Meca. Era el lugar de peregrinación religiosa más grande de Mesoamérica. Era como las peregrinaciones a la Meca, era como ir a Roma. Multitudinario. Multitudinario. De hecho, hay un gran detalle que siempre me gusta mencionar, y el hecho de que los mayas, los aztecas y todos los que están relacionados con las pirámides mesoamericanas tenían un gran sentido de la acústica. Mira, sin ir muy lejos, vamos a ir a México, a Chichén Itzá. La gran pirámide de Chichén Itzá está hecha de tal manera, con tal acústica, que el sumo sacerdote se ponía fuera del templo y solamente al realizar este movimiento, la acústica al segundo posterior permitía a los asistentes escuchar el canto del Quetzal. Porque estaba realizado de tal manera los ángulos de los edificios que el rebote del aplauso del sacerdote se convertía en el canto del Quetzal. ¿Y quién era Quetzal? Quetzalcoatl, su máxima divinidad. De hecho, se ha calculado que
el sacerdote hablando desde la punta de la pirámide era escuchado casi como que si hablase al frente tuyo en la plaza. Un dominio de la acústica de esas características en Mesoamérica hace 2900 años. Y ya se querría un ingeniero en sonido, digamos. Por supuesto. Mira, fíjate también que dentro de estas pirámides mesoamericanas se ha descubierto que los mayas anteriores tenían un dominio de los números de tal manera que ellos habían inventado el concepto del número cero cuando en Europa ni siquiera se sabía lo que era el cero. Nosotros en América ya lo sabíamos. Nuestros aborígenes lo sabían. Y en Europa nadie tenía idea de lo que era el cero. Tenían una tecnología comparable a una de las más altas del día de hoy. ¿No conocían la rueda? Puede ser, la mayoría. Sin embargo, sabían perfectamente cómo calcular edificios de tal manera que el hombre que hablaba o daba un discurso en la parte más alta, a 70 metros de altura, era escuchado como si hablara al frente tuyo. ¿No te genera un cierto misterio? Claro que sí. Hay muchas de estas construcciones, por ejemplo, cuando tú entras a Chichén Itzá, son 2 kilómetros de camino y que tiene 40 metros de ancho, realizados en una plataforma aplanada por humanos, pero una plataforma gigantesca, que uno también dice y se pone en la pregunta, ¿tuvieron la capacidad técnica ellos de realizarlo? ¿Por qué tenemos tal fijación los seres humanos con la forma piramidal? Hay estudios que indican que la naturaleza en sí tiende a crear formas ovoides o redondeadas. Por ejemplo, si tú miras una hoja de un árbol al microscopio, su borde siempre es redondo. Los hongos son redondos. Prácticamente todo lo que crece de manera natural en nuestro planeta tiene formas ovoidales o redondas. El único ser vivo sobre este planeta que piensa en líneas rectas somos nosotros. La pirámide tiene líneas rectas. Dicen algunos antropólogos que la conducta de construir en líneas rectas nosotros tenemos que haberla visto en alguna parte o la tenemos que traer de otro lugar. Porque la naturaleza no está. Porque la naturaleza no lo hace. Qué gran análisis, Freddy, porque claro, el ser humano siempre ha imitado a la naturaleza para crear mundos artificiales. Pero en este caso, ¿a dónde observó? ¿Qué vio? ¿Dónde estuvo el ejemplo? Por lo tanto, muchos investigadores de lo supranatural, por decirlo de alguna manera, se afirman en este hecho para decir que probablemente estas construcciones, fruto de la imaginación nuestra, ¿cierto?, son construcciones que traemos de un pasado anterior y un pasado anterior que nos podría vincular con un origen en otros mundos. Ya que nosotros pudiésemos ser una especie implantada en nuestro planeta, traída desde otro lugar, acostumbrado a ver líneas rectas, acostumbrado a los ángulos, y nos encontramos en un planeta en el que esa forma natural no existe. No existe. ¿Y cómo lo demostramos? Nosotros fabricamos líneas rectas. Claro. Porque están dentro de nosotros. Las aprendimos, las conocimos porque quizás las vimos en otro lugar. Puede parecer una teoría un poco descabellada, pero tiene mucho sentido y mucha lógica si lo analizas más de una vez. Claro. Entonces, todas estas construcciones nos hablan de algún tipo de pasado misterioso, creo yo, ¿o no? Freddy, en los escasos minutos que nos quedan, ¿qué otras pirámides alrededor del mundo pueden ejemplificar nuevos enigmas en torno a esta construcción monumental proyectada por seres humanos y civilizaciones hace miles de años, cientos de años? Mira, y que no tienen explicación lógica. Bueno, este último tiempo se ha dado, por hablar de algunos investigadores que han hecho descubrimientos que no están 100% comprobados algunos, y que nos hablan de que se han descubierto en el fondo del Atlántico grandes pirámides de un material muy parecido al cristal, por ejemplo.
descubiertos por algunos buzos investigando. ¿En el fondo del mar? En el fondo del mar. También se habla que en Marte y en la Luna existirían algún tipo de construcción muy similar a pirámides. No. Y que han sido captadas por satélites, digamos, de exploración en la Luna y en Marte. De hecho, se habló hace décadas atrás de que existirían en la superficie marciana algunas pirámides alineadas de tal manera que en cierto momento de la rotación de los dos planetas quedarían enfrentados en una línea recta. Lo que nos hace suponer y elucubrar un montón de hipótesis de que quizás esta forma procede de un lugar más allá del universo, más allá de nuestra Tierra, y que quizás nuestro vínculo con estas formas tiene que ver también con nuestro origen. Qué interesante tema, Freddy. El misterio, el enigma de las pirámides. Freddy Alexis, nuestro cazador de mitos, una vez más la hacen mentiras verdaderas. Queridos amigos, empezamos a despedir nuestro capítulo de hoy. Bien así somos, completamente en vivo y en directo. Yo le digo chao, jefe, porque me voy de vacaciones. Pero ya nos veremos de vuelta con aventuras para contar. Yo les voy a hacer una composición de mis vacaciones a la vuelta. Muy bien, te la vamos a cobrar. Gracias, querido equipo, nos despedimos. Mañana Mentiras Verdaderas a las 10 de la noche en punto. Freddy. Un gustazo. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Chao.